primero es que yo no quiero que ninguno en la familia se meta a político, ni los hijos míos, ni los nietos míos. Yo espero que no lo hagan, porque hasta ese momento es que van a tener la aceptación del pueblo, porque ahí empezarán a descubrir. Hay algo que papá me contó. Me dicen que cuando se produjo la desocupación americana, del 24, Peinado fue el que gestionó la desocupación, sí. Don Pancho, y él fue candidato contra Horacio Vázquez. Sí. Sí. Y me dice que el refrán era Horacio que entre el mar, que papá vivió eso. Y me dice, pero Peinado, que era un hombre hasta ese momento que no era candidato, serio, honorable, que había hecho la gestión de la desocupación americana, que aportó su dinero, sus recursos. Dijo que él, después que fue candidato, dijo en una forma un poco socarrona, que él hasta ese momento no había descubierto que era tan sinvergüenza, tan bandido. Le sacaron todo. El político tiene que porque se metió a político. Porque se metió a candidato. A candidato. Sí, entonces yo digo que mejor es no descubrir eso, que se lo digan a uno. Bueno, yo tenía todo planeado para que Manuel sea candidato, pero ya le acaban de poner un veto ahí, ¿verdad? No quiero que mis hijos y mis nietos sean candidatos. Señores, oyendo a Pepín en algo que encontré en Las Reyes, se me ocurre preguntar, doctor, aquí se piensa como que Corripio y Vitini son los únicos ricos que hay aquí. Y ya ellos son unos chivitos hartos de jobo. En comparación con una gente que ha surgido aquí. Sí, hay muchos, sí, hay muchos. Y entonces lo más grande es que uno no sabe los nombres. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿quiénes son los ricos nuevos? Los generadores. ¿Quiénes son los generadores? ¿Tú conoces generadores? Son gente que siempre están en bajo perfil, que no son gente que no se mencionan todos los días. Y hay personajes de esos que tienen dinero aquí y allá. Seguro. Pero mucho. Y son generadores aquí y allá. Y allá. Sí. Pero ayer porque ellos no solamente generan energía, generan dinero. Mire, en un momento precisamente en que hoy sale la información de que un estudio revela que los mejores sueldos del país se pagan en las generadoras, en las empresas que tienen que ver con electricidad, precisamente. Qué romántico tú eres. Por el asunto de todo el dinero que manejan, precisamente. Bueno. Ahora, usted es un gran conocedor de los grupos económicos de aquí. Pero yo no puede dar cátedra. Porque Carlos tiene algo bueno, y es que él siempre mira un ángulo diferente. Los buenos sueldos que pagan, porque él eso es lo que mira, ¿dónde que pagan? No, pues es un estudio, doctor, eso no lo estudié yo, doctor, tampoco. Sí, pero tiene que ser así, porque tú no puedes visualizar una empresa que surja como la principal empresa de riqueza de este país en los últimos 20 años, que pague ese sueldo malo. No. Es imposible. Es más, ellos produjeron que los administradores de las sedes tienen que ganar igual que los administradores de las generadoras, para que no haya problemas. Pero el punto es, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Igual que otro negocio. Yo no sé si tú recuerdas que aquí teníamos la refinería de Jaina, la refinería de petróleo, la Shell, la ESO, la Texaco y la Isla. Y entonces pasamos toda la vida con 4 bombas de gasolina ahora hay unos inversionistas. Y lo que no se producía en Jaina, se traía el GLP por Asua, una cosa de buena primera, rumba abierta para baile. Y hay entonces una nueva fuente de creación de ricos, pero de ricos de verdad. Gas, gasolina, combustible, porque no es lo mismo generar energía
que compra el combustible que generar, que vender combustible. Y para eso se necesita permisos del gobierno para las dos cosas. Dime, ¿qué tú dices? No, tanto aquí en República Dominicana como en otros países, usted puede ver, están los ricos tradicionales de sectores productivos que son los que más se destacan desde muchos años en la historia de un país. Pero préstele especial atención a la gente que llegan a ser esos grandes ricos cuando llegan a manejar cosas que antes eran de manejo exclusivo del Estado. Aquí y en otros países. El doctor del Castillo, por ejemplo, ¿de dónde son? ¿Quiénes son los grandes ricos de Rusia, por ejemplo? Son gente que asumieron lo que eran asuntos que eran antes totalmente estatales. Generación eléctrica, minería, hidrocarburos también. Y aquí tenemos, por ejemplo, que hubo un momento en que nos bastaba tener una refinería para abastecer el mercado local. Ahora hay que importar el combustible y ahí está la riqueza del sector de hidrocarburos también. Igualmente la electricidad en algún momento fue totalmente estatal y ahí salen los ricos del sector eléctrico también, a la par con la privatización. Si le preguntamos a José Israel Cuello eso, ¿dónde estaban los ricos de hoy cuando eso que tú dices, las grandes producciones de riqueza estaban en manos del Estado? José diría, o estaban ahí adentro, ahí mismo, ahí adentro. Pero es una explicación tipo José Israel. Entonces, uno a veces se pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llama el avión más grande del mundo? El Antonov. Sí. Dice, bueno, el Antonov siempre ha sido de Antonov. Que lo fabricaban en Ucrania. ¿Eh? En Sí, Ucrania. Sí. Pero ese día que todo pasó al sector privado, ¿quién los puso en la mano del sector privado? Ese fue, bueno, José Israel diría que ese es el proceso después de la caída de la Unión Soviética de acumulación originaria. Ahí se repartieron todo. Ahí se lo repartieron todo. Y eso fue el producto, entre otras cosas, de las políticas que impulsó el Fondo Monetario Internacional. Unos procesos de privatización que fueron un saqueo. Fíjate que no fueron personas de fuera, estaban dentro. No, claro. Y a mí yo pregunto, ¿y cuando Cuba se abren totalmente, todas esas cosas van a quedar en manos de los militares cubanos? Bueno, los políticos en Rusia, todos salieron ricos. Todos salieron ricos. Y yo no dudo que ocurra lo mismo En Cuba. en Cuba. Yo vi un asunto de un Por hotel. eso fue que se facilitó la caída del sistema, porque los que estaban en la cúpula entendieron que ellos iban a salir bien. De hecho, ya algunos habían acumulado riqueza Durante el régimen. durante el régimen. Pero a la hija de Brezhnev, durante el gobierno de Andropov, la agarraron con un contrabando de diamantes. Bueno, el asunto iba a decir algo. No, que en un reportaje que estaba viendo precisamente sobre un hotel de los más llamativos, de los más exitosos de la capital de Cuba, ¿quién lo administra? Una empresa militar, que yo nunca había visto ese asunto de cómo una empresa se constituye con accionistas que son uniformados y miembros de un ejército. Entonces, yo digo, eso es parte de eso también, de esos fenómenos raros que se ven. Sí, pero cuando yo veo esa participación que no es muy común en Pepín, y que uno dice, ¿quiénes son los ricos? Y te dicen, las multinacionales, Vicini y Corripio. Y yo digo, cuando tú oyes a Corripio, que se refiere a un episodio en el 24, cuando la desocupación y la elección del primer gobierno después de la ocupación, mi papá estaba. Entonces tú dices, la creación de capitales con el trabajo diario, producto de un inmigrante que llega en los años 20,
y que trabajo los 80 años del siglo pasado, más los 23 que tenemos en 100 años. 100 años. Don Manuel tuviera 100 años, si estuviera vivo. Entonces, don Manuel Pepín y su hijo Manuel. Es decir, se necesitaron 100 años para hacer un capital, que quiero decir que no es ni cerca de lo más grande de aquí. Lo que pasa es que es el que ha sonado más. Pero, cuando tú hablas de generadores, ¿cuándo surgen? En el gobierno de Leonel. ¿Cuándo se enriquecen? Cuando Leonel decide aguantar un poco la inversión en energía y seguir comprando la energía a los generadores. Y tú dices, pero, ¿y eso qué produce? Bueno, multiplique. Si te gusta 10 años, vamos por 10 años. Si te gusta por 20, que es lo que hasta ahora tenemos, del 2000 a 2020, 20 años, si multiplica por 12 meses, ¿cuántos son? 240 meses. 240 meses. Si tú coges 240 meses y lo multiplicas por cualquier cifra, no de beneficio, pero de facturación, facturaban 100 millones mensuales el grupo. De dólares. De dólares. 100 millones de dólares mensuales. Entonces, esa gente, yo no creo que ellos deberían de tener mucho apuro por el cambio. Sin embargo, en algunos casos, en muy pocos, están invirtiendo en energía alternativa, que ellos saben que para allá es que viene la cosa, ¿verdad? Todavía tienen el problema de la inequidad de los impuestos. Es decir, siempre el Estado, cuando quiere desarrollar un sector, le produce incentivos. Ahora mismo, el que se mete en eólica y en solar, pues tiene incentivos. Sin embargo, fíjate que el Estado no ha sido muy diligente con la hidráulica, teniendo nosotros ríos. Tú dices, bueno, cuando hay sequía, disminuye la energía, pero cuando hay sol, cuando no hay sol no hay energía, y cuando no hay viento no hay energía. Entonces, ¿por qué nunca tú has oído un proyecto? Hoy mismo anuncian una presa. ¿Por qué el sector privado o el sector estatal no? Mira, esa de Barahona, esa tiene 20 años bregando con la presa esa de Monte Grande. De Monte Grande. Entonces, ¿cuáles son los ricos de ahora? ¿De dónde vienen? De la generación de los combustibles. Hay unos ricos de exportaciones. Aquí, por ejemplo, así tranquilito, tenemos el principal exportador de aguacates del mundo individualmente, no como país. El principal, Hipólito Mejía, le hizo un homenaje ahí y nadie lo ha visto y nadie le conoce la cara. Y eso es todos los días que se manda un furgón para afuera. No es de que cada año ni cada mes, es todos los días. Entonces, ese dinero, ¿en qué se invierte? ¿Dónde está? Porque ¿cuál es la lucha de ese exportador? Es lo que tiene una sola lucha, y es que el Estado le haga la carreterita que suba a Calimete. Ese es todo su problema. Tiene 20 años jodiendo con que quiere que el Estado le haga el caminito para bajarlo a... Oye, y todos esos cuartos, haz la maldita carretera tú, ¿verdad?
Y nadie menciona nada, todo el mundo, que no le hacen el caminito que sube arriba. Hazlo para bajar tus aguacates. Entonces, yo creo que ese sector privado, de los generadores, de los combustibles, de los exportadores, mira, hay una bomba de gasolina que yo quiero que ustedes la vean. Está en la 27 de febrero entre Núñez y Privada. Esa bomba de gasolina parece que tiene un acuerdo de venderle el combustible a Migración. Y por ejemplo, tú ves ahora mismo, va ahora mismo, y encuentra, eso es para una muestra nada más, 20 camiones, la camiona, lo que recogen los ilegales, llenando los tanques. Todos los días durante la mañana. Y ese es un solo cliente. En la 27 hay, en la Tiradentes hay una que tiene 32 máquinas, es decir, estaciones donde tú puedas echar gasolina, 32 en un solo recinto. Entonces, esa persona surgen en los últimos 20 años, mientras el otro te está hablando del año 24, que comenzó a recoger los granos que se botaban de los camiones. Entonces, las generaciones nuevas tienen que saber bien. Y después, no hablemos de los negocios que son, porque eso es legal. Eso tienen permiso, eso pagan sus impuestos, eso no tienen problema, lo que yo estoy mencionando. Pero los dueños de bancos, de bancas y de los juegos, ¿quiénes son? Nadie sabe. Nadie lo conoce. Eso mueve mucho dinero. Eso mueve mucho dinero. Eso es lo que mueve los principios. Y tiene otro problema, que como hay legales e ilegales, tiene una variante en que los legales son dueños del juego ilegal. Ese es el gran problema. Por ejemplo, una banca de apuestas que sea propietaria de 500 bancas, tiene otras 500 ilegales y quizás más. Entonces tú no sabes cuál es una y cuál es otra. En estos días, nosotros le hicimos unos señalamientos al amigo de broma que fue a Kiko Tabar, y resulta que alguien salió en defensa de Kiko y me mandó algo que yo leí y que nosotros, como le hemos hecho tantas críticas a Kiko, nosotros lo justo es que le hagamos muchas réplicas a lo que hemos dicho. No es justo que todos los días le hagamos una crítica y solamente una defensa. El amigo, que no tiene nada que ver con Kiko, nos dice, en forma de preguntas, dice que ¿se ha preguntado alguna vez, de acuerdo con la ley y con las resoluciones, quién dirige los juegos? En República Dominicana se llama la Comisión de Casinos del Ministerio de Hacienda. ¿Quiénes componen esa comisión? El ministro de Hacienda, que la preside. Parte de las acusaciones que tiene Donald Guerrero es por eso. No todo. La Dirección General de Impuestos Internos, porque hay mucho impuesto en el juego. Cada vez que a alguien se le ocurre un nuevo impuesto, se lo pone a los vicios. El ministro de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, el ministro de Interior y Policía y el ministro de Turismo. ¿Qué hace esta comisión? Todo lo que tenga que ver con la emisión de permisos, de controles, de disposiciones y de tarifas.
Por ejemplo, una máquina tragamonedas debe de pagar 7.500 pesos mensuales al Departamento de la Dirección General de Impuestos Internos. 7.500 pesos mensuales por una tragamoneda. También ir a esos lugares donde hay esas máquinas, a los casinos, y ver si las máquinas que están al servicio del público son las que están pagando, porque también se dio el caso, que fue lo que denunció Mimilo Jiménez, de que había lugares en que solamente pagaban 10 máquinas Y había 20. y había 50. Entonces, tarifas, control y los permisos. Los permisos hay que darlos porque es la principal fuente de ingresos que tiene el Estado. Es la principal fuente que tiene el Estado. ¿La lotería forma parte de esa comisión? No, la lotería no forma parte de esa comisión. Porque esa comisión lo que tiene que ver es con casinos de juego. No, todo lo otro, con lotos, con la parte recaudadora de cosas. Pero la lotería no tiene que ver con esa comisión. ¿Qué tiene entonces que ver la lotería con los juegos? Con los juegos de azar, no. ¿Por qué? Porque desde que se inició la privatización y se permitieron las concesionarias privadas, le quitaron todas las funciones a la lotería. Ellos no son los que dan permiso de nada. ¿Y por qué nadie habla de la Dirección de Impuestos Internos, de Interior y de Turismo cuando se trata el tema de juego? Porque alguien podría suponer que es porque es muy cuesta arriba tocar esas teclas. Unos tienen el juego muy pesado y otros porque pudieran existir vinculaciones con intereses diferentes. Cuando tú escuchas las declaraciones de Mimilo Jiménez, que señala como el jefe de eso que él dice, tocar teclas, juego pesado o vinculaciones de intereses, es que el que él está señalando hoy es senador, es diputado, y está la Suprema buscando un juez especial, porque tiene que ser juzgado por pero no está preso, está señalado. Ahora, intereses diferentes. Hay intereses políticos que no permiten que a ese señor lo toquen. Entonces, ¿qué son concesionarias? Son loterías privadas electrónicas, dueñas de sus propios sorteos, con derecho a abrir determinadas bancas en todo el país, donde se venden los números, y con derecho a sobrepasar esa cantidad. Si pagan 5,000 pesos por cada banca, eso es lo que paga por abrir una banca, 5,000 pesos. Pero hay 6 lotos aquí, lotos electrónicas. Y cada contrato es diferente en cuanto a lo que deben pagarle al Estado, aunque todas hacen lo mismo. Está hablando de Leisa, de Real, hay 6. Leisa, Real, Loteca. Exacto. Llueve. ¿Y cuánto deben pagar las bancas que no son concesionarias para conseguir un permiso? 200,000 pesos. ¿Tan grande la diferencia? Sí, de eso mismo se trata, que mientras una pagan 5, otras pagan 200. Entonces, ¿qué funciones tiene la actual Lotería Nacional? Después que le quitaron las funciones de regular, inspeccionar y fiscalizar las bancas, su papel se redujo a hacer sorteos diarios para las bancas privadas y a realizar un sorteo para sus billetes semanal o quincenal, pero no le dieron a la lotería
bancas para vender sus billetes. Si ni se obligó a las concesionarias y a las bancas a distribuir los productos de la lotería. ¿Y por qué Kiko Tabar está metiendo en las concesionarias sin tener esas funciones? Ya que eso le compete al Ministerio de Hacienda y a la Comisión. Bueno, porque al llegar ahí y darse cuenta de lo que está pasando, metiche, él es un metiche, se mete en vainas, porque él es así, además porque entiende que debe señalar los errores que ha encontrado para que se corrijan. ¿Qué es lo que él ha planteado? Kiko Tabar, respecto a las concesionarias, ¿qué es lo que él ha planteado? Lo que ha dicho y entiende es que como la mayoría tienen contratos diferentes, con lagunas y adendas, algunas de las cuales no se sabe cuáles son, no se conocen, se estandaricen para que todas paguen lo mismo. Y que como se niegan a eso, se les cancelan los contratos, se suspenden transitoriamente los sorteos. Él entiende que en 3 días se resuelve eso, porque como la mayoría de esos contratos fueron firmados en épocas que se está cuestionando pública y judicialmente, porque eso está en justicia, por todo eso habría que preguntárselo a él, a Kiko, porque solo estás interpretando lo que él ha planteado. Es complejo, ¿por qué? Porque el juego es la principal fuente de ingreso. El juego le entra más dinero limpio y más fácil, o le debe entrar, que hasta el combustible cuando tú lo eches. ¿Cómo? Bueno, termino con los juegos. Hablábamos de quiénes son los ricos, los capitales, las migraciones. Señores, las migraciones, así como Pepín habla del 24, tú dices españoles desde el descubrimiento, en diferentes etapas, se caracterizan por una cosa. Sí, los primeros explotaron las riquezas de América, pero después lo que aportaron fue trabajo y tenían otra cosa. Hablaban el idioma y vinieron alfabetizados, sabían leer y escribir. Entonces, haitianos, sí, aportaron mano de obra. ¿Por qué no decirlo? Aportaron mano de obra barata, pero no aportaron más nada. Le costaban más al Estado que el beneficio que dejaban, porque le aportaban ignorancia y muchas cosas. También están los italianos, los árabes y los chinos. Esas personas tienen, el italiano se parece al español, pero el chino y el árabe tienen algo, y es el idioma. Tenían esa limitante, pero el trabajo, y también, si usted coge esas migraciones, se da cuenta que no fueron fuentes de, digamos, de grandes progresos, pero sí de trabajo. Gente que trabajó, y trabajó siempre. Y tú no lo encuentras en los principales portales de los departamentos de delincuencia. El chino, el árabe y estos italianos, tú entiendes que, aunque su cantidad es importante, ahora mismo hay una generación que hay que estudiarla, que es la que llegó de China continental. Entonces, hay algo que uno quisiera hacer cuando hace este comentario, y es, cuando un muchacho se sienta con su papá y su mamá a comer,
Las pocas veces que lo hace, porque a veces no hay tiempo, todo el mundo está en sus cosas. Cuando el muchacho le pregunta al papá, papá, ¿cómo nosotros obtuvimos nuestro patrimonio? Es fácil, porque el cuento de Corripio, yo creo que a él es muy fácil. 100 años trabajando, todos los días, todas horas. Pero ¿y el reto? Todo el mundo puede decir, por ejemplo, cuando tú coges el de la bomba de gasolina de la 27 donde se para migración, ¿cómo tú conseguiste el permiso? ¿Cómo tú conseguiste que la refinería te venda petróleo? ¿Cómo tú conseguiste que migración te compre todo el combustible a ti? ¿Qué condiciones tú le das? ¿Tú le vendes más barato? ¿Quién tú eres? Yo no sé quién es el dueño de esa bomba. ¿Verdad? Pero tiene una fábrica de billetes todos los días. Eso es parte de una red. No es parte de una red. ¿Parte? De una red de Pues estaciones tiene de muchísimas bombas. Sí, son muchas. Oh, sí. Y yo no sé si le compra la refinería, si la importa. No sé quién es. No sé quién es. Bonito el sitio. A veces me paro a tomarme un refresco porque tiene un buen food court atrás. Así es que... Ay, cuánta vaina. Señores, no es lo mismo un rico que un empresario. No es lo mismo un rico que un empresario. República Dominicana puede funcionar parcialmente sin un gobierno durante un tiempo. Mire, aquí hay una mecánica económica que hace que el país funcione. Mire, los que se levantan temprano saben de lo que estoy hablando. Párese en la Lincoln, en la Churchill, en la López de Vega, esquina Kennedy. Y cuente los furgones que van desde la capital hacia el norte del país. Pero no lo cuente el día entero, cuente una hora nada más, para que usted se sorprenda el tamaño de la economía de aquí. Y en eso el gobierno no tiene nada que ver. Nada que ver. Y el chiripero. Ayer sale un trabajo sobre lo delivery. La función que hace el delivery es increíble. Y hay un sector privado, naturalmente, que acabamos de referirnos, que no puede vivir sin el gobierno, porque el gobierno es el que compra, el que paga. Pero ese es otro. Los suplidores del Estado. Ese ejemplo del desayuno escolar. Tú puedes decirle a un ministro, o ¿cómo se llama? El que vende el desayuno, el que compra, el que le da el departamento de educación. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. El NAVIE. Tú le dices al director, mira, a tu concurso para suplir el desayuno escolar. Y cómprale al que mejor, al que esté más cerca de la escuela, al que tenga productos nacionales, al que tenga pequeña empresa para ayudarlo. Pero aún así acuden 400 personas. Y hay una cosa, un día de los 250 días que se da desayuno, almuerzo y merienda, un día, sin concurso, cómpraselo a Carlos. Y hazte el loco, que eso no te lo va a contar nadie. A él ese día. Está rico, sale rico. 27 millones se le compra. ¿Sabes cuánto deja eso? El 30.
7.000 o 6 o 7 millones en un solo día a una sola persona, si el Estado le da la gana. Entonces, por eso es que tú ves que cuando el tema de Jan Adams y la cárcel, aparecen tantos empresarios que suplían esa construcción y que no son mencionados. Porque para tú usar una cárcel, tú necesitas una compañía que te mueva la tierra, que te venda los blogs, que te venda la pintura, que te vendan... Pero no, nada más malo es uno. Entonces, ese tema después cae en otro problema, y es la politización del proceso. No sé si es una tragedia, no sé si es un efecto no deseado, no sé si fue un propósito que se logró con toda la cálculo, alevosía, premeditación, y que se dio. Pero ahorita decíamos que hasta en países como la disolución de la Unión Soviética, las cosas, hoy la URSS no le puede decir a sus gobernados cómo cayeron en manos de los políticos, de los militares, las grandes empresas que hoy tienen eso. Cayeron porque tenían que caer en algunas manos, pero no producto del trabajo. Yo lo administraba y me quedé con ella. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta que podíamos capitalizar eso políticamente. Entonces surge, caramba, pero nosotros podemos conseguir eliminar el principal problema que tenemos, que es la competencia. Yo puedo competir en mejor condiciones mientras menos contendores tenga. Déjame eliminar contrario. ¿Con qué? O usando procesos anticorrupción. Lawfare. Acusar de corrupción a todo el que tenga posibilidades. Pero tienen que tener base. Hay base siempre. Siempre que tú paras el carro, algo tiene ese carro que tú le puedes poner una contravención. Su licencia, mira la licencia. Su matrícula, mira, la matrícula tiene un machacón ahí, un borrón. Este carro no es suyo. Déjame ver el botiquín, déjame ver el triángulo, la luz, el gato, la respuesta, las luces, algo tiene. Usted no tenía las dos manos en el guía, usted estaba con una sola mano. Eso es inseguridad para el pasajero. Usted estaba fumando, usted estaba hablando por teléfono. Siempre hay algo. Entonces, se inventaron, y lo van a encontrar porque los políticos no son miembros del colegio sacro colegio de los canonizados, del colegio cardenalicio, no, doctor. Pues, que tampoco es mucha de confianza, ¿verdad? Porque cuando viene a ver te encuentro un nuncio, una pendejada de esto. Entonces, aquí yo tengo algo que no me siento bien, porque han utilizado una persona o una persona, y yo no quisiera que ellas se me pongan bravas, pero miren, nos guste o no, desde el mismo día 16 de agosto de 2020, cuando el presidente Abinader, antes de anunciar y de poner en posesión su gabinete, lo primero que hizo fue poner en posesión con un discurso otorgando la independencia al Ministerio Público.
y colocó en el Ministerio Público la jefa y la adjunta en un acto especial. Doña Miriam Germán y doña Berenice Reynoso. Entonces, en ese acto, esas dos mujeres, abogadas, procuradoras generales y adjuntas, declaran, o él la declara independiente. Y realmente eso está hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que veo? Si realmente hubieran tomado el tema sin ningún interés de tipo político, hoy tuviéramos muy difícil evitar que ellas fueran hasta candidatas a presidencia. Miren, en Brasil llegó un momento en que hasta hubo confusión con los que perseguían a Lula y a Dilma y se pensaban que eran medios hasta que dejaron ver los arretes. Pero, desgraciadamente, el principal y casi único objetivo que ellas se han tratado, porque busque los otros, son perseguir y acusar a un solo sector, y yo digo a una sola persona, al gobierno anterior de Danilo, a él, a su familia y a sus colaboradores más cercanos. Busque el listado. Una procuradora para un solo caso. Y está ahí, y el que no, que diga que no es así. Ahí está el ejemplo de cómo una buena gestión la dirigieron bien, pero muy selectiva, demasiado selectivamente. Fue una disección de la corrupción. Ese solo. Y que me desmientan. Búsquenlo. Él, su hermano, su hermana, su cuñado, su procurador, su ministro de Hacienda, su ministro de la Presidencia, su asistente militar. ¿Qué más? Los rodearon en esa forma. Afortunadamente, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo, el tiempo va arrojando la verdad, y a veces la mano de Dios aparece y actúa. Mientras tanto, si cogemos el día de hoy, tú tienes que en los últimos 3-4 días, el COVID y el dengue. La primera dama, ¿estamos mejor o estamos peor? Vargas Llosa, Guyana, elecciones municipales. En 35 semanas tenemos elecciones municipales de alcaldes y regidores. Líos en educación. La propuesta de Abel a Leonel. El tema de bicicleta por pila en el Distrito Nacional. Los empresarios y los políticos haitianos en Estados Unidos que nos afecta a nosotros aquí. Los celulares dan miopía. Los semáforos inteligentes. Inteligencia artificial
y la puesta en libertad de los presos viejos y enfermos. Los intereses que el Banco Central ha fijado para que haya más circulante, el sargazo y el cumplimiento de 5 años de amores con China. Eso es lo que aparece en los medios. Pero resulta que Cámara de Cuentas, un lío del carajo. Y parece que se va a repetir el episodio de aquella Cámara. El organismo que tiene que auditar las acciones y las declaraciones de patrimonio está en crisis interna, que es provocada por aquellos que no quieren que la Cámara de Cuentas haga su función. Ese es el fondo de todo. Así como yo digo que la salida del poder de Danilo y su equipo fue por la relación con China y por otra razón más. 2 razones. Las habilitaciones de los centros de salud, exigiéndole a todo el sector privado, pero salud pública no califica para ofrecer servicios de salud. Los hospitales del Estado no califican para ofrecer servicios de salud, pero le exigen a los otros hasta el más mínimo elemento. Caso Coral, Cáceres, Girón, La Pastora, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Medusa, Jean Alain, cárcel, lotería, descargo, hermanos del presidente, diputado Moya, Mimilo, Crisóstomo, Gonzalo Oizoe. Eso está en tribunales y eso evita que todos esos problemas, como ustedes han contado la cantidad de homicidios que están ocurriendo en nuestro país sin ningún sentido, y le echan la culpa al ministro de Interior porque hay muchas armas. Señores, no hablemos de delaciones premiadas y medidas de... ¿Cómo es posible que Mimilo y Crisóstomo, que fueron los coordinadores de todo esto, con el hecho de ellos hablar, van a salir? Posiblemente, yo no sé cuándo es el acto de condecoración, pero parece que los van a condecorar, no a condenar. Entonces, todo lo que les sirvieron por una cosita que ellos le daban, ahora ellos lo acusaron, lo señalaron, y ellos saldrán por la puerta grande. No entiendo ese mecanismo. Queríamos señalar eso y decir, no nos estamos ocupando de lo principal. Tenemos una focalización hacia elementos inmediatos que no nos están conduciendo a la solución de su problema. Todo el mundo está trabajando por su propio interés. Nadie está trabajando por el bienestar de las mayorías. El presidente tiene el deseo hoy mismo, dice, no quiero que se utilicen los bienes del Estado en campaña. Seguro, porque él está bregando con el PRM y alguna información tiene que tuvo que, con un milagro al lado, decirle, aguanten el brazo, no lo vamos a tolerar. Pero en términos generales, no veo ningún sector que esté trabajando por el bien común, ni siquiera la propia Iglesia Católica. Una pausa.